En el condado ficticio de Edgewater, en algún punto recóndito de los Estados Unidos, se alzaba un palacio de justicia con el aire solemne propio de las construcciones centenarias, grandes pilares manchados por el paso de los años, ventanales de cristales opacos y escalinatas que crujían bajo el peso de los visitantes. Aquel edificio, que parecía resistir a la modernidad y a cualquier tipo de reforma, guardaba entre sus muros las historias más oscuras e injustas que sus habitantes habían intentado, por diversas razones, enterrar en el olvido. En ese lugar fue donde Roland Parker, un hombre afroamericano de complexión atlética y mirada llena de determinación, se vio obligado a comparecer por una citación que, a simple vista, parecía inofensiva, un asunto menor de infracción de tránsito que a cualquiera le hubiera parecido apenas una molestia administrativa. Pero Roland, hombre de principios firmes y una trayectoria intachable, no se imaginaba lo que le aguardaba en aquella sala, donde la sombra de la injusticia y el prejuicio marcaría un antes y un después en su vida. Desde el momento en que recibió la notificación, Roland notó que algo no encajaba del todo. El documento estaba redactado con un tono amenazante, como si lo estuvieran acusando de un crimen grave en lugar de una simple infracción. Además, estaba firmado por el juez Miles Harding, un magistrado conocido en Edgewater por su severidad al imponer sanciones y por una reputación que oscilaba entre la admiración y el miedo. Varios residentes del condado ya le habían advertido a Roland que Harding, con su apariencia pulcra y su porte altivo, solía mostrar una extrema rigidez en los casos que involucraban a personas de color. Los rumores señalaban que entre las paredes de su estrado habían ocurrido incidentes humillantes y que siempre, de una forma u otra, el acusado terminaba doblegado. Sin embargo, con la valentía que le caracterizaba, Roland decidió presentarse sin más dilación en la corte, convencido de que la verdad y la justicia prevalecerían, y de que no había nada que temer si se actuaba con honestidad. La mañana del juicio, el sol iluminaba con furia las calles polvorientas, y el bochorno hacía que los transeúntes se refugiaran en las aceras con sombra. Vestido con pantalones de vestir oscuros y una camisa blanca que había planchado la noche anterior, Roland subió las escaleras del Palacio de Justicia, sintiendo un nudo en el estómago que no lograba explicar del todo. Al internarse en el amplio vestíbulo, lo primero que llamó su atención fue el silencio cargado de tensión, como si todos los presentes en los pasillos, abogados, secretarios y curiosos, supieran de antemano lo que estaba a punto de ocurrir. Tuvo la sensación de que algunas miradas recelosas se posaban sobre él, escrutándolo con una mezcla de curiosidad y prejuicio. Incluso quien se atrevía a responder su mirada parecía hacerlo con un deje de incomodidad, como si fuera consciente de la tormenta que se avecinaba. En la sala de audiencias, el juez Harding aún no hacía acto de presencia. Tras unos instantes, Roland se sentó en un banco de madera donde el calor se acumulaba sin piedad. Junto a él, su abogado, Michael Levy, un profesional joven y de ideas progresistas, repasaba los documentos y le daba indicaciones para manejar la audiencia con serenidad. Levy sabía que con Harding nada era sencillo, y que, según su experiencia, el juez disfrutaba cuando el acusado se mostraba nervioso o contrariado. Trató de calmar a Roland, sosteniéndole el brazo y recordándole: la verdad siempre sale a flote, no te dejes intimidar. Nosotros no hicimos nada malo. Sin embargo, en lo profundo de su mirada se adivinaba la preocupación, pues había oído historias de otros juicios en los que Harding había utilizado el menor desliz como pretexto para avasallar a la persona en el banquillo de los acusados. Pasaron unos minutos eternos hasta que las puertas dobles del estrado se abrieron con un golpe seco, y apareció la figura inconfundible del juez Harding, con la toga negra que flotaba ligeramente sobre el suelo, dándole un aire casi fantasmal. Alto y de porte elegante, con el cabello cano perfectamente peinado, el magistrado avanzó sin prisa, y fue como si todo sonido se difuminara a su paso. Un murmullo tenue recorrió la sala, y algunos reporteros locales alzaron sus cuadernos y sus cámaras, esperando capturar cualquier gesto que anunciara el inicio del espectáculo. Harding subió con parsimonia al estrado y, con una mueca que recordaba a una sonrisa sardónica, dejó caer la mirada sobre Roland, explorándolo como un halcón que escrutara a su presa. Con un golpeteo firme del mazo, el juez ordenó silencio y anunció el inicio de la audiencia en un tono de voz que imponía respeto. El abogado del condado, un hombre de aspecto cansado llamado Albert Whitmore,
tomó la palabra para presentar el caso de la supuesta infracción de tráfico. Según los documentos, Roland se había estacionado en un área restringida, al ser notificado por un oficial, había mostrado desobediencia. Whitmore leyó la acusación con voz monocorde, pero cuando pronunció el nombre de Roland, dejó entrever un ligero cambio de entonación que delataba su sesgo. Aún así, Roland escuchó con atención, sin interrumpir. Al llegar su turno, Michael Levy declaró que todo era un malentendido. El supuesto oficial no estaba debidamente acreditado, no se habían tomado fotografías del vehículo y el letrero de «Zona restringida» estaba semiescondido por un anuncio publicitario descuidado. Fue entonces cuando se produjo el primer choque entre Harding y Roland. El juez, con gesto imperturbable, inquirió a Roland con preguntas directas, casi militares, que en otras circunstancias habrían parecido normales, pero que en ese ambiente reverberaban con un matiz discriminatorio. ¿Sabía usted leer lo que decía el letrero? ¿O fue que no comprendió bien las indicaciones?, lanzó Harding, subrayando la palabra leer como si pusiera en duda la capacidad de Roland para hacerlo. El murmullo en la sala se hizo más fuerte, y aunque había quienes miraban a Roland con compasión, también existían otros que asentían en silencio, casi complacidos con la actitud del juez. Michael Levy intervino, protestando que la pregunta era impertinente y que Roland había cursado estudios universitarios, por lo que no había lugar a insinuar nada sobre su alfabetización. Harding solo enarcó las cejas y agitó la mano con desdén, como si rechazar esa protesta fuera la cosa más natural del mundo. A medida que la audiencia avanzaba, cada palabra de Roland era cuestionada con tono sarcástico por el juez. Cuando Roland explicaba que había señales confusas y que no se había negado a mover su automóvil, simplemente no entendió la orden del supuesto oficial porque éste jamás se presentó como tal. Harding desviaba la conversación hacia temas irrelevantes, preguntándole acerca de su trabajo, su pasado, e incluso detalles superficiales que a nadie parecían importar. La tensión se palpaba, y la sala enmudecía cada vez que Roland intentaba replicar con firmeza pero sin perder la compostura. El juez le soltaba comentarios solapados del tipo: «Es curioso cómo algunos se creen por encima de la ley, o tal vez en su comunidad actúen de otra forma, pero aquí respetamos las normas». Eran pequeñas estocadas que, más que buscar la verdad, parecían dirigidas a minar la paciencia y la dignidad de Roland, quien apretaba los puños bajo la mesa y respiraba hondo para no mostrar un arrebato que pudiera perjudicarle aún más. En la parte trasera de la sala, un par de reporteros, un hombre robusto con cámara en mano y una mujer de cabello rizado que anotaba rápido en su libreta, tomaban nota de cada frase, conscientes de estar ante un espectáculo lamentable, pero potencialmente sensacional para los titulares locales. Algunos asistentes, vecinos de Edgewater que habían acudido por simple curiosidad, empezaban a entrecruzar miradas de incomodidad e indignación, mientras que otros parecían divertirse con las pullas del juez, como si fueran testigos de un circo judicial donde la víctima principal no merecía respeto alguno. Aunque las leyes de Estados Unidos proclamaban igualdad y justicia para todos, bastaba con observar el rostro impávido de Harding para comprender que aquella sala se regía por un código mucho menos noble. En un receso momentáneo, Harding se levantó del estrado anunciando que necesitaba evaluar ciertos detalles técnicos antes de proseguir. El juez abandonó la sala sin dignarse a mirar a Roland, y la puerta trasera se cerró tras él con un portazo que reverberó en las paredes. Apenas quedó la sala en un murmullo, Michael Levy aprovechó para recordarle a Roland que no debía reaccionar de manera impulsiva, que era mejor dejar al descubierto la actitud hostil del juez a través de la calma y la claridad de sus argumentos. Roland, con los nervios a flor de piel, asintió mientras intentaba tragar saliva y pensaba en su familia, en cómo su padre siempre le había inculcado la importancia de mantener la frente en alto ante la adversidad. En ese instante, una persona del público, una mujer mayor afroamericana, que se cubría con un pañuelo floreado, se acercó para ofrecerle una mirada de apoyo y un leve apretón en el hombro, gesto que conmovió a Roland y lo ayudó a recuperar fuerzas. Cuando finalmente el juez regresó y retomó su puesto, el semblante de Harding parecía aún más sombrío que antes. Sin dar mayor explicación, fijó la vista en Roland y le ordenó que se pusiera de pie. El silencio en la sala se tornó absoluto, y el aire caliente se volvió insoportable. Explíqueme una vez más, señor Parker, ¿por qué razón cree que no merece la sanción que el oficial quiso imponerle?
Y sea breve, no estoy para perder el tiempo en excusas baratas, declaró Harding en un tono que heló la sangre de Roland. Tragando con fuerza, tomó aire y comenzó a relatar los hechos. Como su vehículo estaba estacionado en una calle donde las señalizaciones eran deficientes, como el supuesto oficial no se identificó correctamente y como, en cuanto se dio cuenta de que podría estar en falta, se dispuso a mover el coche. Sin embargo, no pudo terminar. Harding lo interrumpió bruscamente con un golpe del mazo que retumbó en toda la sala, cortando de raíz la declaración con un ademán de impaciencia. El abogado Levy protestó, arguyendo que su cliente tenía derecho a una defensa completa y a expresar cada detalle. Pero el juez lo miró con frialdad y le espetó: «Cállese, señor Levy. Aquí mando yo. Y no toleraré insolencias». Con esta frase, quedó evidente para todos los presentes que la situación no se trataba de simple rigor jurídico, sino de un claro acto de hostilidad. La atmósfera se hizo tan tensa que muchas personas contuvieron la respiración, esperando la próxima embestida verbal de Harding. Roland sintió la ira brotarle en el pecho, pero se contuvo y bajó ligeramente la mirada, recordando la advertencia de su abogado: perder la compostura podría significar un suicidio legal. Mientras el juez y el fiscal intercambiaban comentarios, Roland no pudo evitar observar la sala buscando algún atisbo de justicia. Ciertos rostros le devolvieron miradas compasivas, otros no sabían qué hacer con su indignación, y unos cuantos asintieron con el rostro serio, como dando a entender que estaban presenciando algo más que un simple juicio. Estaban frente a un hecho que ponía de manifiesto lo endeble que podía ser la noción de justicia cuando un magistrado actuaba con sesgo. En ese instante, el corazón de Roland se apretó con fuerza, no solo por el temor de recibir una sanción injusta, sino también por la amarga sensación de sentirse juzgado no por sus acciones reales, sino por el color de su piel. La tensión alcanzó un nuevo pico cuando Harding, con gesto dramático, miró su reloj de bolsillo dorado, una reliquia familiar, decían algunos, y dijo con ironía: «Bueno, el tiempo apremia, y parece que las justificaciones del señor Parker son eternas. Pasemos a la siguiente etapa». Entonces exigió que el fiscal presentara cualquier prueba adicional para sustentar la acusación. Whitmore, claramente incómodo, se limitó a mostrar unas fotografías borrosas en las que apenas se distinguía un vehículo estacionado a la mitad de la calle. Era imposible determinar si se trataba del coche de Roland, si la señal estaba claramente visible o si existía alguna oficialización del acto. Aquello parecía un montaje chapucero. Aún así, Harding sonrió con complacencia y asintió, como si dichas imágenes confirmaran sin lugar a dudas la culpabilidad del acusado. Michael Levy expuso con vehemencia la nula validez de aquellas pruebas, enfatizando que la matrícula no se veía con claridad, que las fechas estaban mal registradas y que no había testigos imparciales que hubieran atestiguado la supuesta infracción. Con cada palabra de Levy, el juez Harding se mostraba más impaciente, moviendo la cabeza de un lado a otro en señal de desaprobación. Para quien observaba desde las bancas, la escena dejaba la impresión de que todo estaba amañado para llegar a un resultado adverso a Roland. El murmullo en la sala creció, y en la esquina trasera, los dos reporteros se miraban con asombro, tachando y reescribiendo notas frenéticamente. Estaban presenciando algo que quizá trascendería los límites de Ichwater, un testimonio vivo del lado más crudo y discriminatorio de la justicia. Fue en ese clima sofocante que Harding, con un nuevo golpe de mazo, anunció un receso de 15 minutos. Ordenó a todos los presentes abandonar la sala mientras deliberaba a puertas cerradas con el fiscal. El anuncio provocó un alboroto de gente levantándose e intercambiando impresiones en voz baja. Roland respiró hondo, sintiendo las piernas agarrotadas por la tensión, y se encaminó al pasillo junto con su abogado, quien lo sujetó por el hombro e intentó animarlo. «Tranquilo, Roland, todavía tenemos recursos. No todo está perdido». Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que la actitud de Harding ponía el juego muy cuesta arriba. Mientras tanto, la gente se arremolinaba cerca de la puerta, algunos solidarios con Roland y otros prácticamente regodeándose en la desgracia ajena. Afuera, el calor se intensificaba y la luz del sol hería la vista. Roland aspiró el aire denso del pasillo, recordando las palabras de su padre: «Nunca te dejes caer ante los embates de la vida, las personas justas caminan con la frente en alto».
Tras aquellas palabras, Roland se reconectó con el coraje que siempre lo había distinguido, decidido a no ceder ante la humillación ni ante las tácticas de aquel juez que parecía decidido a aplastarlo. Fue justo en ese momento cuando la reportera de cabello rizado se acercó, libreta en mano, y le preguntó en voz baja: «Disculpe, señor Parker, soy Lisa Warren, reportera del Ichwater Times. ¿Le importaría contarme cómo se siente y qué espera de esta audiencia?» Roland, por un segundo, pensó que tal vez era arriesgado hablar con la prensa en ese instante. Sin embargo, también comprendía que ese podría ser el único modo de dar a conocer la situación que estaba sufriendo. Con la voz algo temblorosa pero firme, le respondió: «Espero justicia. Espero un juicio real. Pero por la forma en que me han tratado, siento que mi inocencia está siendo aplastada por algo más grande que una simple multa de tránsito. Y no es la primera vez que pasa». Las palabras de Roland resonaron en el pasillo silencioso, atrayendo la atención de varias personas que, de pronto, se giraron para escucharlo. Lisa tomó notas con rapidez, y en su rostro se reflejaba la indignación, como si estuviera convencida de que se encontraba frente a una historia que debía ser contada con urgencia. Al fondo, Michael Levy observó la escena con cautela, temiendo que exponer demasiado la situación ante los medios pudiera empeorar las cosas, pero a la vez sabiendo que una mirada pública sobre el caso podía ejercer presión para que el juez moderara su comportamiento discriminatorio. Poco a poco, las conversaciones en el pasillo se apagaron, pues quedaban apenas unos minutos para que la audiencia se reanudara, y Roland temía que el regreso a la sala supusiera una nueva oleada de humillaciones por parte de Harding, quien parecía disfrutar del poder absoluto que tenía en ese estrado. Para Roland, cada segundo que pasaba era un desafío emocional, un recordatorio de lo frágiles que podían ser los derechos de un ciudadano cuando se topaba con la voluntad arbitraria de un juez que, amparado por el símbolo de la ley, degradaba en lugar de impartir justicia. Y, sin embargo, en la mirada firme del acusado y en la determinación de las pocas personas que lo apoyaban, se adivinaba una pequeña llama de esperanza, la esperanza de que, tarde o temprano, la verdad saliera a relucir y de que, con la suficiente determinación, se podría desmantelar la maquinaria de abuso y discriminación que, tanto en Ichwater como en muchos otros rincones del país, operaba de manera silenciosa pero implacable. Esa misma esperanza era la que sostenía a Roland mientras, con paso lento, regresaba al interior de la sala para enfrentar el siguiente acto de un juicio que ya estaba marcado por la sombra del racismo y la humillación. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la cabeza cargada de pensamientos, Roland apretó los dientes y se preparó para pelear, consciente de que la lucha no solo era por una supuesta infracción de tráfico, sino por su dignidad y la de todos aquellos que alguna vez habían sido aplastados por el peso de la injusticia. Cuando el receso terminó y todos regresaron a la sala, se percibía un ligero murmullo de expectación, como si los asistentes presintieran que la comparecencia de Roland Parker culminaría en un desenlace injusto. El juez Miles Harding reapareció con paso firme y un porte aún más altivo que antes, dispuesto a retomar el mando absoluto de aquel tribunal que, en sus manos, había dejado de ser un espacio de equilibrio jurídico para convertirse en su propio feudo. Apenas se sentó, golpeó el mazo contra la madera con brusquedad, pidiendo silencio. El estruendo rebotó en las paredes altas y retumbó por los pasillos, cortando de raíz las conversaciones a media voz. El fiscal Albert Whitmore, ligeramente encorvado, se mantuvo de pie a un costado, revisando con fingida concentración las mismas fotografías borrosas que habían estado en disputa antes del receso. Mientras tanto, el abogado de Roland, Michael Levy, se colocó al lado de su cliente con el ceño fruncido y un gesto de resignación combinado con determinación. Ambas partes sabían que aquel escenario estaba inclinado en contra del acusado desde el primer minuto. Harding se aclaró la garganta y, en un tono burlón, preguntó a Roland si tenía algo útil que agregar a su defensa antes de que él dictara sentencia. Roland, con la mandíbula tensa, respiró hondo y se levantó, tratando de buscar las palabras adecuadas para exponer su verdad sin caer en provocaciones. Sintió una oleada de adrenalina al recordar lo que había prometido a su familia, no dejarse doblegar por la injusticia. Con voz firme, comenzó a detallar cada circunstancia de la supuesta infracción, insistiendo en que el oficial nunca mostró credenciales ni dio instrucciones claras, que el letrero restrictivo estaba oculto por un viejo anuncio y que, de hecho,
Había una larga lista de quejas ciudadanas sobre esa calle por la falta de señalización. Mantuvo la compostura lo mejor que pudo y habló con la mayor claridad posible. Sin embargo, cada vez que elevaba la voz para subrayar un punto crucial, el juez Harding lo interrumpía con preguntas vagas y comentarios despectivos. Era evidente que no buscaba entender la perspectiva de Roland, sino hallar el menor resquicio para desacreditarlo, como un depredador al acecho de la mínima debilidad. ¿Por qué no llamó a la policía si no estaba de acuerdo con el criterio de ese oficial? ¿Acaso usted no se maneja de forma civilizada?, espetó Harding con aire desdeñoso. El público contuvo el aliento. Roland replicó que, en ese momento, no quiso escalar la situación y que confió en que hablando con calma se solventaría el asunto. Pero Harding, con una mueca de falsa sorpresa, soltó un lacónico «vaya, eso suena muy conveniente». La atmósfera se cargó de tensión. Unas cuantas personas volvieron a intercambiar miradas de indignación, y el par de reporteros del Ichwater Times redobló su atención, tomando nota sin descanso. El abogado Levy alzó la voz en un intento por interponer una protesta formal. «Señoría, solicito que se permita a mi cliente dar su testimonio sin interrupciones, ya que están en juego sus derechos fundamentales». Pero la respuesta de Harding fue tan cortante como helada. «Los derechos fundamentales no incluyen la verborrea excesiva en mi sala. Cada segundo que gastamos en excusas es un segundo perdido para la verdadera justicia». Ese comentario, además de reflejar una profunda falta de imparcialidad, provocó que Roland cerrara los ojos durante un instante, esforzándose por no sucumbir a la ira. Sentía como la sangre le hervía, y en su mente se repetían escenas de su infancia, cuando su padre solía contarle anécdotas sobre la discriminación vivida en su juventud y la necesidad de resistir con dignidad. A pesar de todo, Roland reprimió cualquier exabrupto que pudiera serle usado en contra. Se limitó a volver a sentarse y a lanzar una mirada de resignación a su abogado, quien le devolvió un gesto solidario, como si le susurrara «resiste un poco más, no cedas». El fiscal Whitmore, sin una pizca de entusiasmo, presentó nuevamente las mismas fotografías borrosas y un informe sacado de los archivos del condado, donde, curiosamente, se había estampado la firma del supuesto oficial que aseguró haber multado a Roland. Aunque los datos resultaban contradictorios, entre ellos la fecha y la descripción física del vehículo, Whitmore solo señaló los detalles que le convenían e ignoró cualquier incongruencia. El juez Harding asintió casi con impaciencia, como si ya tuviera la resolución escrita en su mente y únicamente necesitara un pretexto para respaldarla. «Confío en que este documento acredita la legalidad de la infracción», dictaminó Harding, esbozando una sonrisa de autosuficiencia que crispó los nervios de muchos de los presentes. «Al menos alguien en este condado hace su trabajo, y no me refiero precisamente a usted, señor Parker», añadió, con un tono tan cargado de desprecio que el silencio se hizo insoportable. Michael Levy se levantó para cuestionar la supuesta validez de la firma y la falta de testigos presenciales, además de insistir en que era imprescindible una verificación exhaustiva de la fecha y del número de matrícula del vehículo en cuestión. Sin embargo, cada uno de sus argumentos era vilmente interrumpido por Harding, quien rechazaba las peticiones con frases como «no nos hagamos los tontos» o «los tecnicismos no son más que tretas para retrasar mi dictamen». Al oír esto, Roland apretó los puños bajo la mesa y notó como un ligero temblor recorría sus brazos. No era miedo, sino la rabia contenida de verse sometido a un proceso que, lejos de buscar justicia, parecía haberse convertido en una exhibición de poder racista e inhumano. De pronto, cuando el abogado de Roland insistió en someter las pruebas a una revisión independiente, Harding perdió la paciencia de manera exagerada y propinó un golpe de mazo que resonó como un trueno. La sala entera quedó en silencio sepulcral. «He tenido suficiente», clamó Harding, «siempre lo mismo, acusaciones de discriminación, llanto sobre las normas. Aquí el único que cumple la ley soy yo, y le aseguro, señor Parker, que su arrogancia no tendrá cabida en mi estrado». Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos hombres trajeados en las primeras filas negaban con la cabeza, mientras que otras personas, sobre todo unas cuantas mujeres afroamericanas que se habían acercado para apoyar a Roland, se llevaban las manos a la boca, horrorizadas ante la virulencia con que el juez se dirigía a un ciudadano cuyo crimen real era, hasta el momento, inexistente.
Lisa Warren, la reportera que había entrevistado a Roland en el receso, clavó la mirada en Harding y apuntó con rapidez en su libreta cada palabra que salía de la boca del magistrado, consciente de que se trataba de un evento periodístico crucial. Sin permitir más réplicas, Harding se enderezó en su asiento y, con un gesto de falsa solemnidad, anunció que procedería a dictar la sentencia. El corazón de Roland pareció detenerse por un segundo, y Michael Levy tomó aire, armándose de coraje para lo peor. Era evidente que el juez no iba a dar tiempo a ninguna prueba adicional ni a una apelación verbal. Con voz gélida, Harding emitió un discurso cargado de cinismo. Al revisar todo el material presentado, se mofó, ladeando la cabeza, y escuchando los testimonios de la defensa, que no han conseguido convencerme en absoluto, declaró a Roland Parker culpable de la infracción por estacionamiento en zona restringida y desacato a la autoridad. Además, considero que su comportamiento aquí, intentando desafiar a la justicia, constituye una falta de respeto a la corte. Hizo una pausa dramática, como si estuviera relatando la conclusión de un espectáculo. La tensión se cortaba en el ambiente, y algunos de los espectadores apenas parpadeaban, conteniendo la respiración. Por consiguiente, prosiguió Harding, impongo una multa de $2.500, una cantidad acorde a la gravedad de su actitud, y ordeno que se registre esta sanción en sus antecedentes, dejando constancia de que el señor Parker carece del debido respeto hacia la autoridad de Ichwater. El veredicto cayó como un baldazo de agua helada sobre Roland. Sintió como si el piso de madera se abriera bajo sus pies, engullendo toda esperanza de justicia. Estaba muy por encima de la multa estándar para infracciones de tránsito, y el hecho de que apareciera un antecedente de desacato suponía un duro golpe a su historial personal y profesional. Se escucharon exclamaciones ahogadas de los presentes, y una mujer en la parte trasera dejó escapar un sollozo. Michael Levy se acercó de inmediato a Roland para tranquilizarlo, advirtiéndole al oído que aún podían apelar aquella sentencia arbitraria ante una instancia superior. Pero Roland apenas alcanzó a asentir con la cabeza, estaba paralizado entre la furia y la impotencia. Harding, con el semblante de quien acaba de concluir una labor ejemplar, se puso de pie y se dirigió a abandonar la sala. Dio unos pasos, volviéndose hacia Roland, lanzó un último dardo. Si lo que busca es atención mediática, señor Parker, ya la tiene. Veremos si le sirve de algo cuando comprenda que en Ichwater nos regimos por el orden y no por las quejas. Acto seguido, salió de la sala dando un portazo, dejando tras de sí un silencio cargado de estupor. Por un instante, nadie se movió. Luego, las voces se alzaron al unísono, algunos exigían justicia, otros temían reaccionar en demasía y sufrir represalias. Michael Levy, en un intento por mantener la calma, se esforzó por delinear los siguientes pasos legales con Roland, mientras la reportera Lisa Warren se acercaba con micrófono y libreta en mano, ansiosa por obtener una declaración de primera mano. ¿Cómo se siente tras la sentencia, señor Parker? ¿Cree que la comunidad de Ichwater lo apoyará en su apelación?, preguntó con genuina preocupación. Roland, todavía en shock, tardó unos segundos en articular palabra. Sentía el pecho oprimido, la garganta seca y un nudo de rabia le impedía hablar con fluidez. Sin embargo, recordó la promesa que se había hecho, no se quedaría callado ante la injusticia. Tomó aire y respondió con voz temblorosa, pero firme. Este juicio no fue nada más que una farsa, un espectáculo para humillarme. Siento vergüenza de lo que se ha hecho llamar justicia aquí. Pero no me rendiré. Voy a apelar, voy a llegar hasta las últimas instancias. Si el juez Harding cree que puede pisotear mis derechos y salir impune, está muy equivocado. Quienes se encontraban cerca lo escucharon con admiración y asentían con la cabeza, mientras que los más escépticos mostraban expresiones de miedo, preguntándose si desafiar a un juez tan influyente podría traer repercusiones graves a la familia de Roland o incluso a sus aliados. Michael Levy puso una mano sobre el hombro de su cliente y añadió, no estaremos solos. Existe evidencia de sobra para mostrar que hubo parcialidad en este juicio. Tenemos testigos, periodistas y la ley de nuestro lado. Demostraremos que este veredicto es un claro abuso de poder. La noticia de la sentencia corrió como pólvora por Ichwater.
Aquella tarde, mientras Roland salía del Palacio de Justicia con el ceño fruncido y el paso firme, un grupo de ciudadanos indignados se congregó en la explanada exterior, sosteniendo carteles improvisados y clamando por un juicio justo. Algunos gritaban «Basta de racismo» y «Fuera Harding», mientras otros intentaban acercarse para ofrecer apoyo a Roland o simplemente observarlo de cerca, con curiosidad y solidaridad a partes iguales. Roland sentía el peso de muchas miradas sobre sus hombros. Pese a todo, apretaba los labios y mantenía la cabeza erguida, decidido a no dejarse aplastar por la vergüenza que el juez quiso imponerle. Esa noche, la pequeña ciudad de Ighwater fue sacudida por un inusual ajetreo en las redes sociales y los noticieros locales. La reportera Lisa Warren publicó una extensa crónica en el Ighwater Times bajo el título «¿Justicia o venganza?», denunciando las prácticas autoritarias de Harding y cómo la sala de audiencias se había vuelto escenario de insultos disfrazados de preguntas. Su artículo detallaba los gestos, palabras y actitudes que dejaban en evidencia la postura racista del magistrado. El texto generó tal impacto que, en cuestión de horas, los habitantes comenzaron a comentar en foros y a intercambiar mensajes de apoyo para Roland Parker, e incluso se organizaron colectas para ayudarlo a pagar la multa exorbitante impuesta por el juez. Por otro lado, surgieron voces conservadoras que defendían la actuación de Harding bajo el argumento de mantener el orden en la comunidad, y no dudaban en calificar a Roland de agitador. Sin embargo, estos apoyos a Harding se veían eclipsados por la ola de indignación que crecía a cada minuto. Aún con esta ola de solidaridad, Roland sentía en carne propia lo difícil que sería la batalla legal que tenía por delante. Apelar una sentencia en un condado tan cerrado como Ighwater requeriría no solo evidencia sólida, sino también recursos económicos y valentía para enfrentar las represalias de un sistema que, en buena parte, respaldaba al juez Harding. Pese a ello, Roland estaba resuelto a llegar hasta el final. Con el asesoramiento de Michael Levy, preparó la documentación necesaria para solicitar que el caso se revisara en la Corte de Apelaciones del Estado. Además, se reunió con algunos líderes comunitarios y organizaciones defensoras de los derechos civiles, que ofrecieron su apoyo legal y mediático. El tema escaló tanto que incluso un par de abogados prestigiosos de la ciudad vecina, con experiencia en casos de discriminación, mostraron interés en sumarse a la defensa pro bono. Mientras tanto, Harding seguía impartiendo justicia en Ighwater como si nada hubiera ocurrido. Algunos de los vecinos que habían presenciado el juicio de Roland mostraban un temor renovado a comparecer ante él, convencidos de que cualquier mínimo desliz les costaría una sanción desproporcionada. Sin embargo, la indignación colectiva ya no podía contenerse, y día a día aparecían nuevos testimonios de personas que habían sufrido burlas, comentarios hirientes y juicios dudosos bajo la mano dura de Harding. En los cafés y en las esquinas de la ciudad, se contaban anécdotas de otros casos en los que el juez había humillado a acusados afroamericanos, latinos e incluso a mujeres de bajos recursos, denigrándolos con insinuaciones sobre su inteligencia, su apariencia o su falta de respeto a la justicia. Aquellas voces, antes calladas por miedo a represalias, comenzaban a alzarse y a unirse en un coro cada vez más fuerte que exigía una auditoría externa y la evaluación de la conducta del juez. Roland, por su parte, atravesaba una montaña rusa de emociones. Agradecía con sinceridad a todos los que lo apoyaban y donaban dinero o difundían su caso en redes sociales, pero por las noches sentía el peso del agotamiento mental y el temor de que, en un descuido, Harding pudiera manipular más pruebas para hundirlo. No obstante, cada vez que la duda lo asaltaba, recordaba la pasión con que Michael Levy y otros defensores de los derechos civiles lo alentaban a seguir, así como el apoyo genuino de la comunidad afroamericana y de otras minorías que, en Ighwater, estaban cansadas de callar. Así, renovaba fuerzas al pensar que su lucha no era solo propia, sino que representaba un paso crucial hacia un cambio más amplio y necesario. Semanas después, cuando la apelación comenzó a tomar forma, un funcionario federal llegó a Ighwater para investigar las denuncias contra Harding y evaluar si existía causa suficiente para poner en entredicho sus métodos. No fue un proceso sencillo, se enfrentó a un muro de silencio por parte de quienes temían perder sus empleos o sufrir recortes de presupuesto en el tribunal. Pero, de forma anónima, varias personas relataron episodios en los que Harding mostraba actitudes despóticas e insultos encubiertos de formalidad.
Mientras tanto, la Organización Local de Defensa de los Derechos Civiles emitió un comunicado exigiendo que, durante la apelación, Roland Parker fuera escuchado por un juez distinto, alegando la obvia parcialidad de Harding. Llegado el día en que se asignó un nuevo magistrado para revisar el caso, los pasillos del Palacio de Justicia se llenaron de curiosos, periodistas y activistas, todos deseando saber si, por fin, Roland obtendría una oportunidad real de defenderse. Roland, con el traje algo desgastado pero la dignidad entera, avanzó entre la multitud acompañado por Michael Levy y un par de abogados voluntarios. Llevaban consigo un expediente repleto de pruebas, testimonios y copias de los artículos periodísticos que denunciaban el racismo rampante de Harding. Aunque Roland sentía un nudo en el estómago, también experimentaba una cálida sensación de esperanza. Aquella segunda oportunidad podría marcar la diferencia, con un poco de suerte, demostrar que la primera sentencia no solo era injusta, sino que había sido dictada bajo un prejuicio evidente. A lo largo de esas semanas de espera e incertidumbre, la historia de Roland Parker se había convertido en un símbolo de resistencia para muchos ciudadanos de Ighwater, y las voces que exigían cambios en el sistema judicial local se habían multiplicado. Si bien quedaba un largo camino por recorrer, la semilla de la lucha contra el racismo institucional ya estaba sembrada. Tanto en las calles como en las redes sociales, la figura de Roland, el hombre que no se dejó intimidar por el temible juez Harding, resonaba en conversaciones y debates, alentando a otros a no guardar silencio ante las injusticias. Así, se llegó a la antesala de un nuevo juicio, que no solo definiría el futuro de Roland Parker, sino que también pondría a prueba la credibilidad entera de Ighwater como comunidad y la fortaleza del ideal de justicia en un país donde, al menos en los libros y en la Constitución, se proclamaba la igualdad de todos ante la ley. Aquella igualdad que Harding, con sus comentarios venenosos y su mazo dictatorial, había querido pisotear sin remordimiento, y que Roland, con la frente en alto y la voz encendida por la verdad, estaba decidido a defender hasta las últimas consecuencias. Con la mirada fija en la puerta de la sala donde se revisaría su apelación, Roland tomó una bocanada de aire y apretó la carpeta que sostenía contra el pecho, preguntándose si, finalmente, las instituciones estarían a la altura de su propia promesa de libertad y justicia para todos.